sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la Escuela de Padres de Haggis para conocer los secretos con los que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Suaviza el caos para empezar a ser mamá y papá con la línea de pañales primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, y una vida caóticamente hermosa es la que se tiene que preparar ya la embarazada, doctor, ¿verdad? Le saludamos a nuestro invitado, al doctor Carlos Vera Urdapilleta. Es ginecólogo, es profesor, es amigo de la casa. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vivi? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Un placer tenerlo acá una vez más, que siempre que viene nos enseña y nos explica tan pero tan bien. Decía que, bueno, la embarazada tiene que prepararse ya para esa vida caóticamente hermosa, pero tiene que prepararse ya desde el inicio y desde antes de la embarazada sería lo ideal, ¿verdad? Claro. Lo ideal es que una embarazada, si va a programar su embarazo, y es lo ideal, Sí. valga la redundancia, tendría que concurrir a un consultorio, ¿verdad? Y hacer sus estudios y sus controles 2 a 6 meses antes, si es posible 6 meses antes, para 6 meses detectar antes de quedarse embarazada. de quedarse embarazada, ¿verdad? O mientras busca. Para una serie de cosas, para hacerse análisis, hacerse un control serológico de cierto tipo de infecciones que le pueden afectar, si no tiene presión alta, si no tiene diabetes, si no tiene otra patología, infecciones como tosoplasmosis, rubeola, aplicarse las vacunas que tiene que aplicarse si es que no las tiene, y si las tiene tiene que reforzar, pues las refuerza. Todo eso, hacer su Papa Nicolau, hacerse una ecografía, en fin, porque muchas veces se embarazan y se embarazan con una patología a cuesta, y ahí ya es más difícil tratarla. O sea, ya tenían alguna enfermedad o problema, patología como usted dice, Claro. y no sabían, no se trataron, se quedaron embarazadas y ahí descubren que tienen. Y eso es lo que pasa acá en países como el nuestro, como en Paraguay, ¿verdad? Los países que han logrado bajar a tasas ínfimas su mortalidad materna y perinatal son los países que han logrado este control, como Estados Unidos, como Suecia, como Canadá, como Japón, por citar algunos países de Europa, que han bajado a 1, a 2, a 3, máximo 4 por 100.000 nacidos vivos, que es ínfimo, frente a los 100 y pico que tiene Paraguay. Que es ¿verdad? altísimo. Que se redujo mucho, es casi Era 180, peor. sí. Se redujo mucho, pero no es una cifra. De acuerdo a una escala que se llama Lurenti, nosotros estamos entre los países que tienen la media alta de mortalidad materna. O sea, estamos entre los países de riesgo para la maternidad. El tema de riesgos, vamos a hablar de los controles, pero ahora el tema de riesgos de la maternidad también hay más riesgos cuando la mujer es muy joven o cuando la mujer es bastante mayor, está fuera del rango ideal para estar embarazada. Claro, esa es la curva de la edad reproductiva óptima, que es una J, ¿verdad? Es alta en la adolescencia, baja así, la edad óptima se considera entre 20 y 35 años y vuelve a ascender a partir de los 35 años. Ambos extremos son peligrosos. En las adolescentes, porque siempre se discute si el embarazo de un adolescente es un problema médico con implicancia social o un problema social con implicancia médica. Qué bueno está eso. Entonces, porque la adolescente queda desestructurada. Físicamente está preparada para ser madre, entre comillas, no siempre, pero psicológica y socialmente no está preparada. Al contrario de lo que sucede en una mujer adulta. Antes le decíamos añosa, pero Sí. tenemos que ser galantes, no podemos decir añosa. Doctor, no ande diciendo añosa porque la mujer no me enoja. Mayores o maduritas, si no vamos a entrar en la lista negra, ¿verdad? Claro. Entonces, estas mujeres sí tienen problemas físicos. Acá sí es un problema médico, con ciertas implicancias sociales. Porque hay que entender también que el hombre hoy en día puede aprender a manejar la tecnología, pero lo que no puede manejar todavía son los tiempos que la naturaleza o Dios nos da. Hay un tiempo para ser madre, y hay un tiempo para ser joven, y hay un tiempo para ser abuelos. Claro, tal cual. Así mismo. Y hay que tratar de hacer las cosas en el tiempo indicado. Indicado, eso es lo que se debe entender, ¿verdad? Sí. Justamente estuvimos hablando así de otras cosas y hemos encontrado, por ejemplo, una mujer en Europa, una en Filipinas y otra en Tailandia, que han sido todas madres mayores de 60 años.
Pero esa Pero mujer... eso es con fertilización asistida. Exacto, y posiblemente haya sido con donación de óvulo, alguna cosa claro, así, ¿verdad? Ya. ¿Verdad? Y aparte de los problemas que puede tener, una mujer a los 60 años está para ser abuela, no para criar una criatura de meses. Para malcriar nietos, no claro, para criar hijos. Así mismo. Tal cual. Bueno, ahora esa ya fue la charla, como siempre tenemos con el doctor, que tiene que ver con el tema, evidentemente, pero nuestro tema de hoy son los cuidados en cada etapa del embarazo. Y vamos a hablar de este primer mes de embarazo, porque el doctor ya decía que antes ya había que hacerse los controles, ¿verdad? Pero bueno, te quedaste embarazada. Ahí cuando uno se queda embarazada es el primer mes del embarazo. Muchas veces cuando uno se queda embarazada ya está de 2 meses. ¿Cómo es eso, doctor? Mire, muchas veces hay muchas mujeres que son irregulares. O estuvieron tomando pastillas, o se automedicaron con ciertas pastillas como la pastilla, la mal llamada pastilla del día después, o por otros motivos, ¿verdad? O dicen, no, como un sueño mágico, por ejemplo, eso es muy común en la adolescente. No, a mí no me puede pasar, porque el adolescente cree que puede todo. Y tiene un atraso menstrual y dice, no, ya me va a venir. Y le consulta a la amiga, la vecina, la prima, la tía, que le empiezan a medicar con una cantidad de cosas. No, ante una falta menstrual o un pequeño retraso menstrual, o ante la duda, ¿verdad? Estos signos de sospecha del embarazo, mareo, malestar, dolor de cabeza, sueño, ganas de vomitar, estreñimiento, molestia urinaria, molestia en bajo vientre, etcétera, 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 ante cualquier duda tiene que consultar. Y ese es un defecto nuestro también en nuestro país. Solamente 1 de cada 3 ahora, y en muchos lugares 1 de cada 5, comienza sus consultas prenatales en los 3 primeros meses. Generalmente, la mayoría, más de la mitad, recién consulta 7º, 8º mes, cuando todas las patologías del embarazo están instaladas y donde muchas veces es muy difícil o ya casi imposible hacer algo para evitar esas complicaciones. Que se podría haber hecho en ese primer trimestre. Claro, porque si hubiera consultado. El prenatal tiene 3 premisas. Sí. Precoz, sí. continuo y completo. O sea, debe comenzar lo antes posible, debe ser continuo, no es consultar el 2º mes y después volver al 9º mes, sino durante todo el tiempo del embarazo. Y además de eso, completo, se tiene que hacer sus estudios, sus análisis, tomar sus vitaminas, hacer sus vacunaciones, sus prevenciones, tratamiento odontológico, ver si hace falta un Papa Nicolau y a veces interconsultas clínicas, porque puede tener una diabetes, una hipertensión, un problema renal, un problema cardiovascular, etc. Normalmente estas embarazadas, como son mujeres jóvenes, es un grupo etario sano, pero hay mujeres que tienen enfermedades. ¿El Papa Nicolau se puede hacer una mujer embarazada? Sí. Ese es un concepto que hasta hace 20, 25 años se decía, no, en el embarazo no, porque sale desdibujado, principalmente la lectura citológica. Y también se decía la colposcopía. Pero hoy en día se hace y se conoce perfectamente. El llamado estudio citológico, el estudio de cuello uterino, se puede hacer tanto para detección de patologías que tengan que ver con el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, o la valoración hormonal del embarazo, o ciertas patologías infecciosas. Por ejemplo, las llamadas vaginosis por Bartonella, que son un factor de riesgo porque a partir del 6º, 7º mes, esa infección puede producir ruptura prematura de membrana, que es la principal causa de la prematurez. O sea, ¿una infección vaginal puede hacer eso? Claro. No tratada, evidentemente. Claro. Tanto un Papa Nicolau y mejor aún un cultivo de secreción genital con diferentes medios, ¿verdad? Hay que descartar o tratar, en caso de tener un estreptococo beta, una Gardnerella vaginalis, también se puede estudiar una clamidia y otras bacterias que se puede tener. También como infecciones virósicas que van a obligar, por ejemplo, a que esta mujer se contraindique un parto por vía baja. Por ejemplo, si tiene un herpes genital, si tiene un papiloma viral humano, si tiene otro tipo de infecciones, ¿verdad? Entonces ahí va directo a cesárea. Va directo a cesárea porque, por ejemplo... Para si que el bebé genital, no pase y no tenga contacto. Quiera, porque si ese bebé, esa mujer está con un herpes genital y tiene un parto por vía baja, puede hacer una encefalitis que en un niño recién nacido es casi de pronóstico total de que va a terminar con una encefalitis herpética que es mortal.
Bueno, entonces, qué importante, bueno, siempre es importante prevenir, controlar, y vamos a ver ahora en este primer material porque habla del primer mes del embarazo. ¿Qué hay que hacer ahí? Primer mes de embarazo. El primer mes de embarazo es un periodo de grandes ajustes físicos y emocionales. Es donde se descubren todos los detalles sobre el desarrollo del bebé, los cambios en el cuerpo de la mujer, síntomas y el cuidado médico. Un síntoma que ellos tienen que hacer siempre es también le aprieta los pechos, el corpiño. Dice, si me acabo de comprar el corpiño, sí. ¿Por qué me aprieta? Le está creciendo el seno por los cambios hormonales. En ese primer mes ya. Exacto. Sí, increíble es, así mismo. Bueno, vamos con el segundo mes de embarazo, a ver qué dice. Segundo mes de embarazo. Ahora que el susto inicial de la prueba de embarazo positiva pasó, el segundo mes es el espacio de la madre para acostumbrarse a los cambios y a su nueva condición. Muchas mujeres tienen su primera cita de control prenatal en su segundo mes de embarazo. En este caso, su cita puede incluir los exámenes especiales que suelen aplicarse en el primer mes de embarazo. Bueno, en este momento lo importante es ver cuánto pesaba la mujer antes del embarazo, si llevaba registro, anotar y tener su peso en ese momento para hacer una curva de peso, hacer su índice de masa corporal, ver con su talla. También es importante hacer todos los estudios. Por ejemplo, comencemos por la peor de las infecciones, que puede tener un HIV-Sida. Puede tratarse y entonces comenzar su tratamiento para evitar lo que se llama una transmisión vertical. Es decir, esta mujer no se va a curar de su SIDA, pero se va a evitar que le transmita al hijo. Una sífilis, siguiendo con otras, ¿verdad? Hay mucha sífilis todavía. Hay mucha sífilis. Claro que hay mucha sífilis. Y es esta detrás de un capítulo que se llama ITS, infección de transmisión sexual. Es la ITS más frecuente en adolescentes. No me digas. Yo pensé por que ya mal no tratamiento. había No. más tanto. En los años 50, recuerdo cuando leía los libros del profesor Canese, se decía que la sífilis iba a desaparecer para los años 70 por el advenimiento de la penicilina. La penicilina sigue siendo altamente eficaz contra la sífilis. La penicilina tiene, bueno, sus diferentes formas. Pero la sífilis sigue tan campante como la marca de ese whisky. Qué bárbaro. Sí. O sea que se sigue teniendo sífilis. O sea, se sigue teniendo falta de precaución, se sigue teniendo sexo... Como otras enfermedades, como la clamidiasis, como la gonorrea, como el linfogranuloma, la vaginosis, etcétera, etcétera. Se tiene todo eso. Perfecto. Doctor, hacemos un pequeño corte. Bueno. Enseguida continuamos charlando sobre este tema y quiero recordarte que si tomas un comprimido de AS125 todos los días, prevenís el riesgo de sufrir infartos. AS125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Sevimil aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimil, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con nuestro invitado, el profesor Dr. Carlos Vera Urdapilleta. Estamos hablando de los cuidados en cada etapa del embarazo en la mujer. Nos hablaba del primer mes de embarazo, del segundo mes, de cuáles son las... ¿Hay vacunas que la embarazada se tiene que poner, doctor, o no? Sí. Nosotros y por el Código Sanitario indicamos la vacuna antitetánica, ¿verdad? Para evitar. Eso fue una gran conquista. Eso, por suerte, está internalizado tanto a nivel de los profesionales de la salud como de las pacientes, para evitar el tétanos puerperal y el tétano de los 8 días, que es el tétano umbilical de recién nacido, que morían muchos. Recién nacidos. Recién nacidos y madres también.
¿verdad? De tétanos. Sí. Era muy frecuente. Eso prácticamente, yo particularmente sí he visto en el interior, cuando fui médico rural, he visto tétanos del ombligo, pero no he visto tétanos puerperal, nunca vi. Creo que no se ve, no recuerdo ninguna de las 2 maternidades donde trabajo. También hay otras vacunas, en su momento se han indicado, se indica la antigripal, que es de virus muerto. Se puede hacer también la hepatitis B en caso de riesgo, ¿verdad? Porque es recombinante. Y también se puede prever, y otras vacunas no, ¿verdad? Otras vacunas no, principalmente las que son de virus bioatenuados o de, por ejemplo, la BCG, ¿verdad? No es el momento ideal. Por eso es importante que consulte antes del embarazo para hacerse ahí esas vacunas, ¿verdad? Y si no tuvo nunca rubeola y no se aplicó la vacuna, antes del embarazo también hacerse la antirrubeólica, o la MMR o la pentavalente. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con ya llegamos al tercer mes de embarazo. Qué rápido está pasando este embarazo. Vamos a ver qué hay que hacer ahí. Tercer mes de embarazo. El tercer mes de embarazo marca el final del primer trimestre, por lo que la mayoría de las mujeres pronto tendrán un suspiro de los síntomas tempranos del embarazo. En la semana 12 se hace una ecografía de enorme importancia, pues en ella se observa el feto y se pueden determinar las principales anomalías posibles. ¿Está correcto, doctor? Sí, se indica, pero es más por cuestiones financieras, económicas, hacer tipo un screening, ¿verdad? Pero yo en general le recomiendo a todas las pacientes, al final un método no invasivo, y se puede hacer la que se llama la ecografía, que es de los marcadores cromosómicos, para ciertas patologías cromosómicas como la trisomía Down, la 18, sí, entre las 11, 12 a 13 semanas, y otras malformaciones que pueden ser de origen genético o cromosómico. Es muy importante esa ecografía. Es la importante. Muchas veces hacemos unas 7, 8, 9 semanas para ver si ya está bien implantado el huevo, si ya se formó el embrión, si tiene latidos cardíacos, si apareció un movimiento. Pero esta de las 11 a 13 semanas, la llamada de los marcadores cromosómicos, es muy importante. Y además estudios como por ejemplo para toxoplasmosis, porque se sabe que la toxoplasmosis, si tiene en ese momento una infección aguda, esta infección va a empezar a atacar al feto a partir de las 15 y 6 semanas en adelante. Pero ¿cómo se hace lo de la toxoplasmosis? Con un análisis de sangre. No con estamos hablando de ecografía, yo me quedé colgada ahí, claro. Con ecografía para estas malformaciones. Sí. Y para detectar estas infecciones, por ejemplo, la toxoplasmosis, que es muy frecuente en nuestro país, que la prevalencia, la infección, no de la enfermedad, está en 60-70% en diferentes poblaciones. Por ejemplo, acá en Asunción los diferentes barrios oscilan entre 60 a 70%. Y no es porque tiene o no tiene un gato, porque no hay una cuadra, un barrio, una manzana, Asunción, que no haya un gato. Aunque vos no le tengas al gato, el gato está por ahí. Sí, el gato anda paseando por todos lados. Y usted decía en programas anteriores, doctor, que el tema de la toxoplasmosis es que todos estamos, en algún momento seguro que estuvimos en contacto con, ¿qué es? ¿Un virus? ¿O qué no, es un protozoario, es un microorganismo que es un poco más evolucionado, un poco más grande que las bacterias. Se llaman protozoarios. Ya. Y que son todos varios. Estuvimos y es muy en alta algún la prevalencia. momento. La toxoplasmosis es la zoonosis porque es una enfermedad de animales transmitida al humano. O sea, el huésped definitivo son los felinos. Claro. En el área urbana, los gatos; en el área rural, sí existen todavía tigres, pumas, etcétera, tiricas, etcétera. Y esta existe en todos los países del mundo y en todas las superficies terrestres que estén por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, en todos los lugares, todas las ciudades, vos podés ver las diferentes estadísticas. Por ejemplo, por citarte, Madrid y París tienen entre 60 y 70% de prevalencia de toxoplasmosis, que es la misma Asunción o Santiago de Chile o Buenos Aires. O sea, ¿qué pasa si una mujer tiene toxoplasmosis y está ya esperando un bebé, doctor? Bueno, tiene que hacerse un estudio, se determinan los anticuerpos, la IgM, la IgG, y de acuerdo a esos valores se establece un protocolo de tratamiento. Es importante hacer una consulta con un infectólogo
y de acuerdo a eso establecer un protocolo de tratamiento si fuera necesario. Ahora, si es una toxoplasmosis vieja, pues ya no tiene importancia. Simplemente controlar a los 6 meses y controlar antes del parto. Eso se sabe con un análisis de sangre. Exacto. O sea, cualquiera en cualquier momento de su vida se puede hacer un análisis de sangre para ver si tiene toxoplasmosis. Exacto. Y más aún la mujer que quiere quedar embarazada, si está preparando su embarazo, entonces con los conceptos actuales, la toxoplasmosis no es causa de aborto frecuente o habitual, pero sí puede causar un aborto por muerte del embrión o del feto. Principalmente ataca a partir del segundo trimestre, atraviesa la placenta. Qué importante es saber y hacerse este análisis antes de quedar embarazada, porque o si no, uno puede hacer algún tipo de tratamiento y después quedarse embarazada, ¿verdad? Sí, así mismo. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. Cuarto mes de embarazo. Empieza el segundo trimestre, que suele ser el más tranquilo del embarazo. Lejos quedan las náuseas y la fatiga de los primeros días y aún la panza es manejable. Aún la panza es manejable, totalmente. Y realmente es así. Parece que las embarazadas como que recuperaran su autoestima, porque como estaban con náuseas, vómitos, se sentían mal, no querían salir, y empiezan y se miran y salta el útero fuera de la pelvis. Después, alrededor de las 20, 22 semanas, sienten los movimientos del feto, que les produce una enorme alegría y todo. Sí. Pero un momento en que tienen que cuidarse mucho. Aparte de todos los estudios, un control a la ecografía esa que hablamos de las 12, 13 semanas, está una que es alrededor de las 22 semanas, que es la morfológica, para ver cómo se terminó de formar y cómo se está desarrollando el bebé. Esa ecografía es muy importante. Y en cuarto lugar, cuidarse, porque es la época en que se quiere comer. Pasaron las náuseas, entonces tienen hambre. Porque también desde el punto de vista psicoanalítico, lo dicen los psiquiatras, generalmente los vómitos tienen mucho que ver como una reacción contra el embarazo. Sí. Aunque la persona quiera. Aunque la persona quiera en su subconsciente, hace como un rechazo al embarazo. Y dicen que los vómitos son como una especie de aborto por la boca. Dicen, un poco difícil de entender para los que no son psiquiatras, pero bueno. pero ellos lo sostienen. Sí. Y después viene una ansia retentiva, ¿verdad? Claro. Y eso es comiendo, ¿verdad? Y empiezan a tener un trastorno, ¿verdad?, de conducta alimentaria, una hiperfagia, comen y suben mucho de peso. Sí. Y en este lapso tendrían que subir alrededor de 1 kilo a 1,5 kilos por mes. Sí. Y fácilmente suben 3, 4 kilos por mes. O sea, en ese trimestre que va del cuarto al sexto mes, suben lo que tienen que subir en todo el embarazo. Fácilmente suben 8, 10, 12 kilos. Y es el momento de cuidarse. Y si no sabe cuidarse, no sabe manejar sus alimentos, conveniente que se vaya a una nutricionista. Antes se decía prohibidas las 4P. Hay que decirle a las pacientes prohibidas las 4P, que eran pan, pastas, papa y postre. Sí. Pero eso es el viejazo. Sí. Hoy en día pueden comer todas esas cosas con moderación. Así como mismo. Yo suelo repetir ese proverbio árabe que me enseñó un amigo, que todo lo que vayas a hacer, no lo hagas en exceso ni en defecto, para no arrepentirte. Claro. O sea que uno, justamente con la comida y también con lo que pueda tomar, ¿verdad? Claro. Con la bebida alcohólica, como también con los medicamentos. Cada medicamento que va a tomar una embarazada, tiene que llamarle a su médico o a su obstetra. ¿Puedo tomar esto o no puedo tomar? Aunque fuera un medicamento que está acostumbrado a tomar cuando no estaba embarazada, porque puede hacerle daño al bebé. Así mismo. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, doctor. Volvemos enseguida, pero antes del corte le pedimos una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse.
El tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Seguimos charlando con el doctor Carlos Vera Urda Pilleta. Estamos hablando de todos los meses del embarazo, cuáles son los cuidados, qué análisis, qué ecografías, qué cosas tiene que hacer una mujer para llevar el control prenatal y que después ese momento tan maravilloso de dar a luz, de tener un hijo, de tener un bebé, que es un milagro, sea realmente con mucha alegría y no por no haberse hecho los controles tener algún tipo de problemas. Seguimos hablando, doctor, y ahora, ¿en qué mes nos quedamos? Cuarto mes nos quedamos, ¿verdad? Sí, ahora vamos al quinto. Sí. Bueno, vamos a ver, señor director, ¿qué tenemos para el quinto mes de embarazo? Quinto mes de embarazo. El bebé ya se siente. Sube de peso, el médico irá controlando las medidas y seguramente recomendará una dieta equilibrada que incluya los nutrientes que la madre y el bebé necesitan para estar sanos y fuertes. Los senos habrán crecido. ¿Está correcto, doctor? Sí. Hay que explicarle, escuché ahí dijo los senos. Normalmente los senos crecen y muchas mujeres cambian 2, 3 o 4 números de corpiño y se desesperan. Algunas felices. Algunas felices, claro. ¿verdad? Pero muchas se desesperan y dicen, y no me puedo ir ya al plástico, después del parto ya no me pueden hacer. No, tienen que tranquilizarse, cada cosa en su lugar y en su momento, ¿verdad? También con el peso, ¿verdad? Y también, debe comer, tener una dieta equilibrada, como dice, y si no tiene un manejo adecuado de su dieta, es importante que pida el asesoramiento de un o una nutricionista, ¿verdad? Para hacer una dieta equilibrada y completa. Como te dije, eso de las 4P ya pasó a la historia. Se discute mucho, por ejemplo, sobre la ingesta de sal. En la embarazada. En la embarazada, especialmente si una hipertensa, mejor evitarla. No hay un consenso generalizado, ¿verdad? Hay varios metaanálisis de medicina basada en evidencia que dicen que la sal no tiene tanta importancia. Sin embargo, yo creo, ¿verdad? Así en forma un poco empírica, recomendarle que reduzcan en lo posible la ingesta de sal. La ingesta de sal a la larga puede ser dañina para la salud de la madre. Perfecto. Bueno, y en los ejercicios, doctor, ¿en qué momento uno puede hacer en los 9 meses? ¿Hay cierto tipo de ejercicio? Sí, tiene que hacer sus controles, ¿verdad? Si no tiene ningún problema ella de salud por ejemplo, un problema cardíaco y su bebé está bien, con un buen desarrollo, no tiene una alteración de su bienestar fetal que recién se va a empezar a manifestar después de las 28 semanas, sí puede hacer ejercicio, ¿verdad? Principalmente lo que está acostumbrado, no como muchas embarazadas que se embarazan y no sé si porque se desesperan, porque están perdiendo la silueta, o por qué motivo, por sentirse más linda, quieren convertirse en una campeona del fitness. Nunca, ni a la vuelta de su casa, ¿verdad? Ni al súper se fueron a pie y ahora quieren convertirse en una supercampeona olímpica y no es el momento. Claro, o sea, si no hacían ejercicio, pueden una caminata, alguna cosa. Sí. Y si hacían ejercicio, pues en forma moderada. Claro. Porque hay personas que acostumbradas a hacer ejercicio siempre, que no quieren dejar de hacer ni abdominales. Claro. Abdominales no tendría que hacer una embarazada, ¿verdad? Y podría hacerlo con cierta moderación, ¿verdad? No es el ejercicio más indicado, hay otra forma de hacer. Claro, ahí está el bebé, pobrecito. Bueno, vamos con el 6º mes de embarazo. 6º mes de embarazo. La relación con el bebé empieza mucho antes de su nacimiento y al cumplir 6 meses de embarazo, el pequeño será un partícipe muy activo. Entre las semanas 24 y 28 del embarazo, el médico solicitará la prueba de control de la glucosa, un examen que ayuda a detectar la diabetes gestacional. Exactamente, hay que pedirle una glucemia en ayuna y de acuerdo a eso sería un protocolo de pedirle su glucosa pre y postprandial, o sea, después de comer a los 120 minutos, después la ingesta de cierta cantidad de azúcar, o pedirle la que se llama hemoglobina glicosilada. Hay que detectar, es frecuente. La frecuencia de una diabetes gestacional está entre un 7 y un 11%. Quiere decir que una de cada 15 a una de cada 9 embarazadas
tiene diabetes, hace una diabetes gestacional y es frecuente en Paraguay. Además, en general, nuestras pacientes tienen una dieta muy rica en hidratos de carbono, por eso suben mucho de peso. O sea, la gente común, que pastas, tortillas, frituras, dulces, pan, ¿verdad? Hacen el famoso sándwich de empanada, ¿verdad? Sí. Poner la empanada en medio de un solo pan. en Paraguay. Sí, realmente solo se ve en Paraguay. Y otras cosas así. O sea, dietas muy ricas en hidratos de carbono y en grasas. Y lo que hay que priorizar es la proteína. No solo la proteína animal, sino también la proteína vegetal, ¿verdad? Y tiene que tener en cuenta que ella debe consumir para un buen desarrollo de su bebé un promedio de 2 gramos de proteína por kilo peso de la madre. Es decir, 120 gramos por cada kilo de peso. Ya sea pescado, en forma de pollo, o sea, aves, carne vacuna, carne de cerdo, también pueden ser huevos, quesos, productos lácteos, también estos derivados de la soja y otras formas, ¿verdad? Pero tiene que asegurar una ingesta proteica. Perfecto. Es muy importante eso. Bueno, entonces en el 6º mes, esos análisis para ver el tema de la glucosa y todo eso. Sí, es muy importante. ¿Ecografías? Y ecografía se hace muchas veces si la paciente empieza a tener trastorno o hubo lo que se llama ciertas alteraciones en el Doppler materno-fetal, se hace pues un control a ver cómo está para establecer, porque muchas veces cuando hay una alteración del Doppler es una paciente que posiblemente va a evolucionar hacia un cuadro de hipertensión del embarazo. Doctor, estamos ya en el 6º mes de embarazo, o sea, uno ya siente que el bebé se mueve, que esto... Importante hacerle participar al padre. Sí, porque si por no, favor. El padre es el gran excluido. Está la mamá, está el bebé. La abuela, y el otro, la abuela, tía, la madrina. Tía, la que va a ser la que va a ser la madrina. Y su todo el mujerío. Sí. No, y toda la comparsa, el pobre papá ahí arrinconado, ¿verdad? Entonces el otro se siente excluido del tema alemán. Y es muy importante que el padre participe. Claro. Y especialmente en estos momentos. Es notable, me suelen contar los maridos de muchas pacientes, como de noche, por ejemplo, se acuestan, le ponen la mano sobre el vientre de la madre y le empieza a hablar, como los niños parecen reconocer y se aquietan, ¿verdad? La voz. Claro, y el padre también se siente muy contento. Claro. Se siente realmente padre y partícipe de este. Hablando de escuchar la voz, el bebé que está en la panza escucha la voz de la mamá porque obviamente está dentro del cuerpo, pero también escucha los sonidos de afuera. O sea, si el papá le habla, si se le pone una música. Lógico. Yo no sé, los chicos jóvenes como están, ¿no? Hoy en día, hay unas músicas de Mozart que dicen que para desarrollar sentido acústico los bebés, se tendría que hacer yo estuve buscando, no vi realmente qué importancia si estos chicos realmente aprenden a diferenciar estas músicas clásicas de los grandes autores o compositores como Mozart, Bach, Liszt. Las 4 estaciones de Vivaldi, esa es especial para los bebés. Exacto, y es muy importante para las madres y también para el papá, ¿verdad? Que se sienta partícipe, porque ese también es un defecto de nosotros los médicos. De repente nosotros los médicos nos adueñamos de la paciente y nosotros sí que somos la primera estrella. Claro. No, la primera estrella es la mamá con su marido. O sea, pero hay también varones, doctor, que medio que no se tienen, o tienen miedo o no quieren involucrarse demasiado, y la mejor forma se les tiene la mejor forma es incluirle, y aparte de ciertos patrones machistas, no, esta es la embarazada, no, eso ya pasó. Hoy en general las parejas, principalmente las parejas están bien estructuradas, los varones, los padres participan mucho y eso es sumamente importante. Es importantísimo. ¿En qué bloque estamos nosotros? Porque estamos en el 6º mes recién. En el 4º ya termina el programa y todavía no llegamos al 7º mes. ¿Qué vamos a hacer? El 7º mes, doctor, dígame rápido. 7º mes es muy importante, pueden aparecer las enfermedades hipertensivas, hay ciertas ecografías que tenemos que hacer, tenemos que ver la ubicación placentaria, hacer de nuevo un control laboratorial si no hay anemia, si no hay diabetes, si no hay estas enfermedades que hablamos al principio, todo eso, y a veces hacer su repique, su vacuna antitetánica, aparte de sus vitaminas y corregir cualquier patología que pueda presentarse. Bueno, el 8º mes de embarazo. El 8º mes ya nos vamos preparando, le pedimos sus estudios ecográficos, sus controles ya son más seguidos, cada 15 días, si hace falta cada 8 días o más de una vez en la semana.
Y así llegamos y preparando. Especialmente en este momento hay que educarle a la mujer y que se prepare. Hay un esquema que tiene el Ministerio de Salud, que se lo ha implementado también en la cátedra y en la Cruz Roja, esperando mi parto, se dice. ¿Qué va a hacer si comienza su trabajo de parto? ¿A quién le va a avisar? ¿Con quién va a dejar sus criaturas si ya tiene hijos? ¿Cómo va a avisar a la madre? ¿Cómo se va a ir? ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué no tiene que llevar? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Qué medio de transporte? Exactamente, ¿verdad? ¿qué medio de transporte? Si es de noche, si es de día, Sí. porque no todo el mundo tiene un auto. Claro. O no todo el mundo consigue un taxi de No, repente. o un vecino bueno que te lleve. ¿Y dónde va a tener? Claro. Exacto. Hay que preparar. Eso- Ya en el 8º mes tener todo el esquema Todo preparado. Si es de día, de preparado, noche, si llueve, claro. si no llueve, si hay ómnibus, no hay Todo ómnibus, programado. todo. Bueno, llegamos al 9º mes. Y bueno, es el momento del parto, hay que hacer los últimos controles, ver ya si está entrando en trabajo. Y el momento en que se hace el pronóstico del parto, ¿verdad? Se va a poder tener, que la mayoría tienen que tener, a pesar de que en Paraguay, bueno, a nivel nacional es 25%, a nivel de las maternidades 40% y a nivel privado está 50-60% de cesárea, pero hay que decidir la vía del parto y ir dándole la tranquilidad a esa mujer. Por eso es importante también que asista a estos cursos de preparación psicoprofiláctica, todos estos programas que hay para preparación de la madre para un buen parto. La respiración Pero, sí, es la importante, por respiración, favor, hagan el la curso de relajación, el respiración. ejercicio. Por Pero el tema de los con dolores. gente que le explique realmente lo que es un parto, porque en muchos de estos cursos se presta mucha charlatanería barata también. Y al final es contraproducente porque la mujer, en vez de sentirse en confianza, porque erradicar el dolor del parto, no. Lo que se erradica es el temor. Y muchas veces lo que se consigue con este tipo de cursos, si no es un profesional bien preparado, lo único que en vez de ir esa mujer tranquila y en confianza, se va aterrorizada del parto. No hay que tener miedo, hay que hacer el curso de respiración, porque la respiración es lo mejor para paliar un poquito los dolores Claro, de y parto. sentir eso. Así es. Bueno, vamos, ya está a punto de nacer el bebé, nosotros vamos a hacer un corte, ¿sí? Y quiero contarte que Coop es el sabor de la familia, está la leche descremada Vida, enriquecidas con vitaminas A y B3, con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida, yogur descremado dietético con sabores frutilla, coco y vainilla, el queso magro Cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS es el Servicio de Protección a la Salud. Es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar con planes a tu medida. Más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnósticos del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al 210-010. Bueno, últimos minutos de programa, pero tenemos unos 2 minutitos para poder charlar con el doctor Carlos Vera Urdapilleta, nuestro invitado en la tarde de hoy. Bueno, la mujer ya se hizo todos sus controles, ya está en el 9º mes. Y tiene ¿Qué que tiene que estar, hacer? tiene una de las cosas, el mejor monitor para control del bebé es la madre. Esa señora es importante que controle los movimientos de su niño durante 1 hora en la mañana, otra hora en la tarde. Ese bebé se tiene que mover 3, 4, 5 veces, tener grandes movimientos y 7, 8 movimientos pequeños. Si no se mueve, porque puede ser que esté durmiendo, porque gran parte del día duerme el niño o la niña, entonces ahí espera otra hora y le estimula. Toma, por ejemplo, algo azucarado, un café con leche con azúcar, una gaseosa o alguna otra cosa, verá un jugo azucarado. Y si el bebé no se mueve, enseguida avisar. Es importante que controle. También estar controlando el momento en que se inicia el parto. El parto generalmente se inicia o con contracciones, que son sentir que se endurece y se relaja, se endurece y se relaja el útero. Puede perder una mucosidad sanguinolenta o la gente antes le llamaba el barro o el lodo. Tapón. Porque el tapón mucoso, que es un color gris negruzco, Sí. o a veces rompe la bolsa, pierde agua, etcétera. Que muchas veces uno cree que se hizo pipí, doctor, Claro, cuando se rompe la y bolsa. lo importante es o avisar a su médico o irse a un centro hospitalario para que vean, porque la infección, parte de la ruptura prematura, que es una ruptura prematura si no hay trabajo de parto, o puede ser el inicio de un trabajo de parto, o puede no ser un inicio de trabajo de parto. Pero en ambos casos puede llevar a una infección del niño y después se muere. Claro. Y dice, pero ¿por qué se murió si estaba tan bien? Y se murió porque adquirió una infección. Claro. Bueno, ¿cómo es importante saber todo esto?
Doctor, le queremos agradecer inmensamente su presencia aquí y todo lo que nos enseñó, como siempre lo hace. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, espero lo que queremos hacer es siempre colaborar y estar a la conciencia de nuestra gente. Tenemos que salir de esa franja negra que venimos arrastrando hace 50 años de tener. No se pueden estar muriendo mujeres, no pueden estar muriendo 120, 130, 140 mujeres al año por algo que es totalmente prevenible y mucha mayor cantidad de niños. Así mismo. Por causa del embarazo, parto y puerperio. Así mismo. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos con esa reflexión del doctor Vera Urdapilleta. Gracias, nos vemos en el próximo programa.